Hola, bienvenidos a nuestro programa semanal de la radio del Diario de Transporte. Desde hace tiempo se está advirtiendo a la sociedad que los yacimientos de combustibles fósiles se están agotando. A todo ello se une la necesidad marcada por los distintos países de reducir la huella de carbono de la atmósfera y las emisiones de gases contaminantes. Incluso la Comisión Europea ha marcado unos plazos que están recogidos en el Pacto Verde para que los fabricantes de vehículos adapten los motores a estos objetivos climáticos. Por ello, los fabricantes de camiones también han llevado a cabo importantes inversiones en nuevas motorizaciones menos contaminantes, como ha sido la introducción de los motores de gas natural, los eléctricos o los de celda de combustible de hidrógeno. Renault es uno de los fabricantes que más fuerte ha apostado por la introducción en el transporte de mercancías por carretera de los camiones eléctricos. De esto es de lo que queremos hablar hoy con nuestro invitado a nuestro podcast semanal de la Radio de Transporte para hablar de los camiones eléctricos y de su paulatina compra por las empresas. Tenemos con nosotros como invitado a David López, director de electromovilidad de Renault España. Hola David, buenos días. Buenos días. También está con nosotros en esta ocasión Antonio Señarís. Hola Antonio. Hola, buenos días. Alfredo Gago, uno de nuestros colaboradores. Hola Alfredo. Hola, muy buenos días a todos. Y Basilio Aragón Posada. Hola Basilio. Hola, buenos días a todos. Bueno David, danos una primera introducción de los camiones eléctricos o de los proyectos que tiene, de la apuesta que está haciendo Renault por los camiones eléctricos. Muy bien. Tenemos que primero contar un poco el contexto. Y el contexto es que, como tú bien has dicho, pues existen diferentes intereses, necesidades por parte de la sociedad por ir a un transporte sostenible. Hay que tener en cuenta que el 28% de las emisiones de CO2 que se emiten corresponden al transporte. Entonces, somos parte del culpable, de la culpa, pero también somos parte de la solución. Entonces, por eso, en este ámbito y en este contexto, pues nosotros hemos apostado mucho por la electromovilidad. Tener en cuenta, además, que nosotros llevamos trabajando con vehículos eléctricos desde hace 10 años. Eso nos ha permitido, pues, diferentes retos que hemos conseguido. Por ejemplo, para que se una idea, nosotros ya fabricamos los camiones en fábricas que se fabrican en serie. Y esto aporta mucho en cuanto a robustez, en cuanto a rapidez, en cuanto a plazo. Lo estábamos comentando antes, los plazos que están en estos momentos en el vehículo diésel, en el eléctrico, conseguimos unos plazos mucho mejores. En cuanto también a aplicaciones, distancias entre ejes, carrozabilidades, todo ese tipo de cosas, la verdad que hemos mejorado mucho. Para que os hagáis una idea, en 2020, en plena pandemia, nosotros fuimos la marca que matriculamos el primer camión eléctrico en España. Desde 2020 hasta 2022 no hemos parado de crecer y queremos seguir creciendo, queremos seguir haciendo una cosa tan complicada y tan fácil a la vez como es facilitar este paso a los transportistas. Este paso es un cambio de mentalidad muy, muy grande. Entonces tenemos que dotar de facilidades para los transportistas. Esto no solo es un vehículo, no es un cambio de cierro un camión diésel y me meto en un camión eléctrico y empiezo a rodar. Esto supone un análisis mucho más profundo de necesidades y dotaciones que tenemos que dar. Cargadores, formaciones a conductores, instalación eléctrica, tenemos que dotarla también. Todo eso, la idea de Renault Trucks es facilitarlo. Es decir, lo que cuando hablamos con un cliente, hablamos de toda la solución en global. No dejamos de lado, por supuesto, el camión, pero tenemos que hablar de todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de autonomías, de simulaciones de rutas para que no haya esa duda de voy a llegar, no voy a llegar. No, vamos a estudiarlo y vamos a estudiarlo en diferentes contextos. Por ejemplo, la temperatura, no sé si lo sabéis, tiene influencia en cuanto a la capacidad de la batería. Lo estudiamos en diferentes entornos, en diferentes contextos, en diferentes escenarios que nos permiten analizar pues, si esa ruta es accesible, no es accesible, o si no es accesible podemos calcular o planear alguna carga intermedia, parcial o algo de este tipo para llegar al cliente la carga.
Tener en cuenta que aquí todo empieza por un compromiso de la huella de carbono. Entonces, a partir de ahí, si tenemos un compromiso de reducción de huella de carbono, ya pues el trabajo es un trabajo conjunto entre la marca, el fabricante, el cargador y el transportista. ¿Es difícil convencer al empresario para que cambie del diésel al eléctrico? Bueno, es que es un cambio de mentalidad. No es que sea, bueno, depende un poco de cada persona, pero es un cambio de mentalidad. Entonces, muchos lo tienen muy claro y ya nos comentan, oye, tengo esa necesidad, tengo que reducir mi huella de carbono y es un compromiso que tengo. Entonces, si tienes este compromiso, vamos a analizarlo, vamos a ayudarlo. Otros tienen este compromiso, pero todavía no saben cómo van a hacerlo. Entonces, muchas veces hablamos con ellos y dicen, sí, yo tengo que bajar en 8 años mis emisiones de CO2, pero realmente no tengo ningún plan. Bueno, pues nosotros intentamos ayudarle. Y sí que es verdad que puede haber otro tipo de cliente, tipo de transportista, que es un poco más reticente, pero os confieso que cuando hablamos con ellos, explicamos la solución, suelen, a los 2 o 3 meses, suelen llamarnos y preguntarnos, oye, la solución que nos has comentado, por favor, vamos a verlo más en detalle porque cuadra. ¿Alguna pregunta a los invitados? Basilio, Alfredo, Antonio. Es el primero. Basilio. A ver, conectando. Buenas. Vamos a ver. A mí es que el tema este de la movilidad verde me da la impresión de que nos ha pillado bastante en pañales. O sea, creo que la tecnología aún no es suficiente para sustituir al motor de combustión. Y quería preguntarle ¿qué pasa después? O sea, cuando esos camiones se acabe su vida útil, ¿qué va a pasar con ellos? Es muy buena pregunta. Si estamos hablando de sostenibilidad, y eso es una de las cosas que hemos planteado dentro de nuestro grupo, si estamos hablando de sostenibilidad, nuestra oferta tiene que ser sostenible. Eso quiere decir que el elemento más importante, que es el vehículo, o sea, es la batería dentro del vehículo, tenemos que saber qué vamos a hacer con él. Y esto es algo claro. Las baterías, como tales, tienen una segunda vida muy interesante, además, como acumuladores de energía. Tener en cuenta que nosotros las baterías las cambiamos cuando llegan a un 80% de su capacidad. Sabéis que las baterías, según va pasando el tiempo, pierden capacidad. Y cuando se reduce esa capacidad en un 20%, o sea, se queda en un 80%, nosotros las cambiamos para no reducir la autonomía al transportista. Con esas baterías podemos utilizarlo primero como acumuladores de energía en factorías, empresas y demás. Una tercera vida puede ser para acumuladores de energía en viviendas privadas. Y cuando se llega a esa tercera vida, nosotros lo que hacemos es recoger esa batería otra vez y reciclarla, sacar todos los minerales y con eso llegar a utilizarlos, reutilizarlos para conseguir nuevas baterías. Todo esto es un ciclo que se está trabajando y, por supuesto, es clave porque si hablamos de sostenibilidad tenemos que cuidarlo. En cuanto al vehículo como tal, por ejemplo, y esto es una propuesta que tenemos ya desde la parte de diésel, aparte de transformar los vehículos, es decir, en el mercado de usados es posible que tengamos una demanda de un vehículo que realmente ahora mismo en stock en usados no tenemos, pues los transformamos. Nuestras fábricas se están dedicando a esto ahora. Llevar, por ejemplo, tractoras y convertirlas en rígidos, por ejemplo, es una solución. Y no solo eso, sino que cuando ha llegado una cierta vida y no tiene uso, pues en recoger este camión y sacar las piezas y conseguir una nueva oferta. Es una pieza reutilizada, pero se puede vender para los vehículos actuales. ¿Alguien más? No. ¿Otra pregunta? Alfredo. Vale. Oye, habéis hecho un estudio, os habéis planteado, porque si ahora mismo que hay un 4 o un 5% de eléctrico en el mundo, no sé, no tengo el baremo, y aún así hay problemas, están ya recomendando en Francia que no se carguen horas puntas, que estamos en una crisis de energía, un camión mínimo es que lleva baterías por 10 coches. Cuando esto sea un 80, un 90, un 100%, no va a haber un pifostio para cargar las baterías, los coches y la electricidad, ahora con cómo ha subido el gas, con todas estas historias. Ahora es cuando está viendo
que el eléctrico no es tan chollo como la gente se pensaba, porque no, entre que ha subido, de casi te sale más caro que echar gasolina. ¿Y tú crees que estamos adaptados o esto se va a adaptar para esto? Es que yo no lo veo claro, de verdad. Sí, Alfredo, esto es una pregunta que siempre nos hacemos y nos lo cuentan siempre. Oye, pero ¿ha subido la electricidad? Lo escuchamos en la televisión. ¿Ha subido la electricidad? Nosotros hacemos análisis periódicos para ver cuál es el coste del diésel y del gas y de la electricidad, obviamente, para saber qué ofertamos. Y cuando hablamos de precios de energía, saber qué es lo que es interesante actualmente. Aunque ha habido subida de precios de energía eléctrica, todavía la diferencia que hay entre lo que es el precio de la electricidad y el precio del gasoil, del diésel, es un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Nuestros estudios nos muestran que el diésel va a tender a subir el precio. La electricidad es posible, pero entendemos que siempre va a haber una diferencia entre uno y otro. Sí, David, pero si no me refiero a eso, me refiero ya A la energía. del precio. Para empezar, estamos generando energía quemando residuos, quemando gas, o sea, de limpio poco. O sea, primero, en tal caso, que se actualicen y que empiece con las energías verdes y cuando esté todo planificado, empiecen desde ahí. Queremos empezar la caja por el tejado. O sea, estamos generando energía a base de residuos, como digo yo. Entonces, primero haz un plan de que toda la energía que se consiga sea verde. Y segundo, ya no hay el precio. ¿Está capacitado el sistema eléctrico para coger esa potencia de golpe? Tú imagínate en Madrid 1 millón de coches cargando por la noche. ¿Eso hay red que lo soporte? Actualmente Ahí no. está la pregunta. Ya te digo, actualmente no, pero sí que existen planes de desarrollo. O sea, existe un plan paralelo a los fabricantes para desarrollar la red de energía. No solo la red de energía, sino también para incrementar la energía, la generación de energía. ¿Vale? Aquí cuando hablamos de la generación de energía es ¿cuál es el origen de la energía? Bueno, pues los planes que tenemos y los estudios que existen nos hablan de energía eólica, nos hablan de energía solar. Como estáis viendo, cada vez hay más placas solares en España, cada vez todo el mundo que tiene una residencia casi se pone una placa solar, una residencia familiar, o sea, un chalet. Y luego la parte de nuclear, que bueno, la Unión Europea ha comentado que es energía verde. Dentro de lo que es energía verde, sabemos que bueno, tiene ciertos residuos que sabéis que son radiactivos. No voy a contar nada nuevo que no conozcamos, pero sí que respecto al CO2 y al NOx es una energía verde. Entonces, no existe esa limitación como puede existir en otras energías fósiles, en las que sí que sabemos que tenemos una limitación de petróleo y llegará un momento en el que no se pueda utilizar, o gas. La energía nuclear pues sí que se puede generar. Antonio. Sí, a ver, leí esta semana que supuestamente los coches eléctricos serán incluso más económicos a la hora de comprarlos que los diésel que hay ahora mismo. Pero mi pregunta es si tenéis ya el estudio o cómo va a ser el desarrollo de los vehículos, porque la autonomía es lo más importante ahora mismo. Quiero decir, tenéis un plazo para ahora para los camiones regionales. ¿Cuándo vendrá la larga distancia y cómo será la larga distancia? Porque es lo que más ocupa o preocupa, digamos, al transporte en España, yendo el 84% de la mercancía por carretera, por todo el territorio. Entonces, si tenéis la previsión de un estudio desarrollado de cuándo se implantará la larga distancia a los vehículos eléctricos. Muy bien. Antonio, aquí vamos a trabajar con va a ser un mix de energías, ¿vale? Está la energía eléctrica y aquí me decís, oye, pero la energía eléctrica tendrá un problema con la autonomía, los vehículos de batería. Cada vez vamos a conseguir vehículos de mayor autonomía, con mayor capacidad de batería. Y aquí entra también una parte importante, son la red de cargadores. Ahora mismo existe una iniciativa privada de instalación de red de cargadores y nosotros, cuando digo nosotros, ya no hablo de Renault Trucks, sino de los fabricantes de camiones. No sé si la habéis visto en la noticia, pero tenemos un compromiso que en 5 años pondremos 1.700 cargadores en toda Europa.
O sea, cargadores adaptados a camiones. Esto es algo importante, porque esto lo estamos viendo hoy en día, que los cargadores que tenemos muchas veces en ruta pues no están adaptados a camiones, son adaptados a coches. Entonces, ese tipo de cosas se van a notar. Hablo de pues, temas físicos y temas de tensión, ¿vale? Y luego estará la solución famosa de la pila de hidrógeno. La pila de hidrógeno es un vehículo que estará, por nuestra previsión, sobre 2026-2027. Será un vehículo en el que, según tenemos información, nos han dado información nuestros ingenieros, estaremos hablando de una autonomía cerca de 1 millón de kilómetros, es decir, prácticamente lo que tenemos ahora mismo con diésel. Y entonces se jugará con ese mix, es decir, aquel vehículo que puedo hacer con baterías, que puedo realizar cargas rápidas, que esto es importante, cargas rápidas en ruta. Y una cosa muy importante, hay que tener en cuenta que el vehículo, el camión, por ley tenemos que hacer paradas. Entonces, si podemos adaptarnos estas paradas legales a la carga, va a ser la clave. Es decir, el camión eléctrico, si yo tengo que parar los 30 minutos que tengo que hacer la parada corta, a los 45, hago la carga y consigo cargar el ciclo entero de la batería y salir, poder trabajar con esa batería. Si no, tendremos que irnos a pila de hidrógeno, que es una solución que se está ahora mismo investigando y que se está desarrollando. También comentar que la pila de hidrógeno, el hidrógeno, habéis comentado de energía verde, ahora mismo el hidrógeno que tenemos actualmente y que podemos conseguir es hidrógeno gris, es decir, que emite CO2. En un plazo de 5 o 6 años tendremos el hidrógeno que llamamos azul, que lo que hace es emitir el CO2, pero lo capturamos. Y luego conseguiremos el hidrógeno verde para la siguiente década, en el que será generado por energías alternativas, con lo cual, bueno, pues será el que sería más sostenible de cara al medio ambiente. Pero el mayor reto al que se enfrenta ahora el transporte con camiones eléctricos es precisamente eso, en la carga, porque por lo que dices no se puede enchufar a cargar un camión eléctrico en un enchufe de coche, ¿no? A ver, profundizo un poco de esto. Cuando hablo de que no se puede cargar, hay cargadores que son compatibles para los dos vehículos, para el camión y para el turismo. Hay otros que bien por espacio, este es un tema, ¿no? Vas a una gasolinera y ves que ahí no tiene espacio para meter una tractora y un semirremolque, pues no se puede hacer, ¿vale? Entonces se tendrá que dotar ese espacio, ¿vale? Y luego los cargadores cada vez más, sobre todo estamos viendo los nuevos, y están adaptados a camiones, ¿vale? Es decir, tienen la tensión adecuada, la tensión nominal para poder cargar camiones. O sea, esto se está trabajando para conseguir esto, porque sobre todo los cargadores, los operadores, las electrolineras están viendo que el camión es un mercado muy interesante porque, como sabéis, hacemos muchos kilómetros y eso supone también un negocio importante. Si es que para empezar te va a ser como cuando los móviles, coño, que dejen un cable para todo. Pues ha empezado igual que los móviles, al revés, cada uno con el suyo. Pero empezar con lo sencillo, empiezan por lo difícil. Bueno, comentar una cosa también, el cargador, por ejemplo, de la toma, que es una toma combo, es similar a un turismo a un camión. O sea, en esto no estamos hablando. Donde podemos conseguir más diferencias en tema de potencias de carga y cada vez más nos estamos encontrando con cargadores. Las nuevas instalaciones de cargadores están en 250 kilovatios. Es decir, ya están adaptados a lo que es un camión y un turismo. Un turismo, los últimos modelos pueden cargar entre 50 y 70 kilovatios. Y un camión está cargando a 150 kilovatios, para que os hagáis una idea. Basilio. Algo que siempre se ha comentado, incluso a modo de chascarrillo, es qué iba a pasar con esos vehículos eléctricos el día que te pille una nevada y tengas que estar a lo mejor 24 horas esperando a que salga el tráfico. Entonces quería saber qué opciones hay con esto. ¿Te refieres a que se quede ahí atrapado y no puedas utilizar la calefacción autónoma o qué? Sí, efectivamente, o sea, por tema de batería, porque claro, todo es eléctrico, todo tira de la batería. Si estás 24 horas parado en una nevada, pierdes autonomía después para andar. Sí, hay que tener en cuenta que cualquier vehículo tiene un límite de energía. Esto es algo así, es el límite de energía que podemos conseguir o bien del diésel,
por el depósito que tengamos, los litros que tengamos. El eléctrico, bien por la capacidad y la carga que tengamos en las baterías. En el hidrógeno, por la cantidad de hidrógeno que tengamos. Ese límite tienes que tener en cuenta para cualquier cosa, es lógico, ¿vale? También lo que se está estudiando es tener vehículos que puedan apoyar y que puedan cargar a vehículos que se queden pues, en sitios, como tú has comentado, sitios en los que me tengo que tirar 2, 3 días y necesito a lo mejor una carga. Bueno, pues hay vehículos que pueden asistir a estos vehículos para cargar baterías, con baterías que pueden dotar de energía a esos vehículos. De esta manera, bueno, pues podríamos sacar este tipo de situaciones. Tener en cuenta que luego el vehículo se puede remolcar igual que un vehículo diésel, la transmisión se puede desconectar y se puede remolcar de la misma manera, o sea que en esto no hay ningún problema. Bueno, incluso hay empresas ya en Europa que tienen cargadores móviles. Exactamente, a eso me refiero. Ya hay una empresa, no sé, creo que alemana. Que... No solo para camiones, sino para coches. Sí, o sea, sí, lo que estás comentando ahora mismo, Basilio, nos va a pasar lo mismo también con los coches. Tener en cuenta que es que el cambio que estamos hablando es un cambio muy global. Tener en cuenta que sabéis que en 2035 no podremos matricular coches que no sean eléctricos. 2035, ¿eh? Está hablando de coches, pero 2035 es dentro de 13 años. No hablamos ni de híbridos. O sea, Por eso le comentaba al principio que me parece que nos ha cogido un poco el toro. Va rápido todo, Basilio. Sí que es verdad que va rápido y yo por mi experiencia cada vez veo más celeridad en todos los actores. Es decir, va muy rápido porque sabemos que tenemos unas fechas que cumplir. Los fabricantes somos conscientes, somos los primeros. Las instituciones son conscientes de que tenemos que dar este paso y que tiene que ser rápido porque cada vez, como sabéis, tenemos más zonas de bajas emisiones, las ciudades tenemos más restricciones y las empresas cada vez más tienen compromisos de huella de carbono. Y lo que pasa es que vamos a ver un cambio muy rápido. O sea, seguramente dentro de 3 años podemos tener esta charla y nos podemos reír de cómo ha cambiado todo de una forma tan rápida y todo lo que aquello que teníamos, estas dudas que teníamos, ha pasado y casi nos hemos dado cuenta, pero estamos ya con la electromovilidad. Para que os hagáis una idea, nosotros dentro de 3 años, dentro de nuestros planes, el 20% de los vehículos eléctricos, o sea, el 20% de los vehículos totales van a ser eléctricos. O sea, dentro de 3 años, En los camiones que tenéis actualmente circulando en el mercado, que ya habéis vendido a clientes que se dedican más a transporte local o transporte de cercanías, ¿cuánto tiempo de recarga necesita un camión de estos? Pues mira, actualmente lo bueno es que tenemos diferentes posibilidades de baterías. Es decir, tenemos un vehículo como es un 16 toneladas que tenemos la posibilidad de montar desde 3 hasta 6 packs de baterías. Si nos vamos a 4 packs de baterías, por ejemplo, que es lo más habitual, para que os hagáis una idea, podemos cargar el vehículo en menos de 1 hora y media. Como veis, es una carga rápida y esto es una de las cosas, una pregunta que siempre nos dicen, bueno, si utilizáis cargas rápidas, la batería va a sufrir. No, las baterías están estudiadas para, cuando hablamos de cargas rápidas y cuando hablamos de camiones, cuando tienen problemas es a una mayor capacidad, a una mayor potencia de carga. O sea, que no habría ningún problema, está probado y se puede cargar ese tipo de potencia y lo haría. Pero una recarga normal, por ejemplo, de un día para otro, que llegan a casa, llegan a la base, dejan el camión. Esa es muy sencilla y es recomendable por una sencilla razón, porque es muy barata. O sea, el vehículo eléctrico es muy interesante, rentable, o sea, desde el punto de vista de rentabilidad, con la recarga en casa, en domicilio. ¿Por qué? Primero, porque puedo conseguir un precio, llamémoslo valle. El precio por la noche normalmente es más barato, ya sabéis, las bromas que existían sobre el tema de encender la... Era. No, pero ahora ya no. aún así evitas picos, ¿vale? Uh-huh. Eso es...
primero, el precio de la electricidad pues, no es tan caro como puede ser por el día. Y segundo, al conseguir una carga, llamémoslo más lenta, puedo conseguir un cargador que me sale más barato. Puedo conseguir un cargador de 22 kilovatios, que para que os hagáis una idea, estamos hablando de 1.500 euros de coste de inversión, que además está subvencionado, que es una de las cosas importantes que existen en estos momentos. Es que tenemos subvenciones en los cargadores. Aquí esto es una cosa que nosotros comentamos mucho. El tema de la electromovilidad no es para, no, dentro de 3 años y tal. El momento es ahora. Y esto es una cosa que muchas veces los transportistas se sorprenden, es ahora. ¿Y por qué es ahora? Primero, porque tenemos vehículos, sobre todo en la parte de distribución, ¿eh? No hablo de tractoras de larga distancia, por supuesto, que como os comentaba, todavía no tenemos la tecnología necesaria. Pero el tema de distribución se adapta muy bien el vehículo eléctrico. Tenemos unas autonomías que llegan hasta 400 kilómetros y podemos hacerlo. Existen restricciones en las ciudades, zonas de bajas emisiones. Estamos hablando de, no sé si sabéis, la nueva ley dice que toda ciudad de más de 50.000 habitantes tiene que tener una zona de bajas emisiones. Esto, para que os hagáis una idea, en datos son más de 100 ciudades en Madrid, o sea, en España. Ahora mismo solo hay Madrid y Barcelona, pero imaginaros todo lo que va a suceder. Y cuarto, un tema muy importante es que ahora mismo existen subvenciones. Subvenciones que vienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el que, para que os hagáis una idea, podemos conseguir hasta 190.000 euros en la adquisición de un vehículo. Y eso hasta ahora. Dentro de 2-3 años, no lo sabemos. Entonces, ahora es el momento de empezar, de trabajar con un vehículo eléctrico y, sobre todo, una cosa muy importante, la capacidad que te va a dar y la visión que te va a dar lo que es un vehículo eléctrico dentro de tu flota, te va a dar una visión de futuro enorme. Para que eso sea una idea, hay una gran diferencia entre aquellos clientes que están estudiándolo, la posibilidad, a aquellos clientes que ya han comprado. Cuando hablas con ellos, tienen todo mucho más claro, saben lo que supone el vehículo eléctrico, saben cuáles son los retos y cuáles son las ventajas, y a partir de ahí tienen una visión mucho más de futuro. Basilio. Por lo que veo, estáis muy orientados hacia el reparto, o sea, Sí. hacia el transporte, digamos, de cercanía. Mucha de esa gente, los trabajadores de las empresas de paquetería y tal, suelen ser autónomos con un solo camión. ¿A este tipo de gente les saldría rentable Es que, y accesible? te cuento, la ley como está hecha, la subvención, solo te cuento un poco, es a la empresa grande le dan 130.000 euros. A la empresa mediana, ya sabéis que hay unos ratios fiscales, también traen ellos. A la empresa mediana le dan 160.000 euros. Al autónomo o pequeña empresa le dan 190.000 euros. Es decir, que existe esa ayuda adicional para el cliente pequeño. Hay que tener en cuenta una cosa, y esto es muy interesante, y lo que comentas es una cosa que estamos trabajando mucho aquí. Hay grandes cargadores que no tienen flota, ¿vale? Y que estos trabajan con pequeños transportistas que hacen el reparto, pues, de la leche, de la cerveza, de lo que sea, ¿vale? De la comida. Entonces, aquí lo que trabajamos es en 3 partes. Hablamos con el propio cargador, con el propio transportista y nosotros. Y a partir de ahí trabajamos y vemos. Esto es una cosa que también hablamos, no solo hablamos del precio del vehículo, hablamos de lo que llamamos el coste total operativo. Es decir, sacamos cuál es el coste que tiene el vehículo, metemos el coste del vehículo, pues, obviamente, lo que se va a ahorrar de energía eléctrica, y aquí somos muy honestos. Es decir, ¿cuánto te cuesta? Le decimos al transportista, ¿cuánto te cuesta tu kilovatio? ¿Vale? ¿Cuál es tu precio? Tercero, tendremos en cuenta el mantenimiento y reparación. Sabéis que estos vehículos tienen menos coste de mantenimiento, y ponemos la subvención. Y esto lo comparamos con la inversión en un diésel. Y le decimos, mira, el paso del diésel al eléctrico te supone esto. Y a partir de ahí, entre los 3, vamos a buscar soluciones. Y pues nos pasa que dice el cargador, bueno, mira, yo voy a poner el cargador y te voy a instalar un cargador aquí, y yo corro con la energía eléctrica porque voy a poner placas solares, por ejemplo. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, se hace. Y aunque sea pequeño, nos está pasando. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos.
Continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la radio de Diario de Transporte, en la que estamos hablando con David López, responsable de electromovilidad de Renault España, y estamos hablando de los camiones eléctricos. Una pregunta, David. Los camiones eléctricos tardan más. Entonces, ¿qué problemas de limitaciones tiene de peso, por ejemplo, para llevar la misma carga que llevaría un camión de eso? Sí, es así. O sea, los camiones tienen un elemento que es el elemento casi que mueve todo, que es la batería. Y la batería de tracción, cuando hablamos de la batería, es la batería de tracción, no la batería de servicio de 24 voltios, que también la lleva. La batería de tracción, para que os hagáis una idea, pesa unas 2 toneladas, más o menos en media, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que perdemos 2 toneladas de carga útil en este caso. ¿Qué tenemos para resolverlo? Pues la DGT nos permite elevar 2 toneladas el MMA del vehículo. Siempre que, esto es un tema muy interesante, que el vehículo esté técnicamente homologado para ello. Es decir, claro, el tráfico me dice, oye, para compensar esta pérdida de tara, tú puedes subir tu peso máximo autorizado, pero claro, siempre que tu vehículo está preparado a ello, tus frenos están preparados a ellos, tu embrague está, todo, o sea, todo el vehículo está preparado a ello, la tracción, todo, ¿vale? A ver, Alfredo, que tenía ahí una duda. Vale, pues David, ya me has convencido y me voy a comprar mi Renault eléctrico. Ahora pregunto, gastos de un camión eléctrico. Pues aquí todo el mundo dice, no, es que no tiene motor y aceites y no sé qué. Todo tiene truco. Aquí algunos, si no gané por un lado, lo vais a ganar por otro. Eso me dejó el pescuezo. Pues no vais a dejar los talleres sin mantenimiento, vamos. Y luego otra cosa, baterías. Se alquilan, se paga un canon, cuando se jeringan el 80%, cambiarla cuesta una pasta o venta, ¿no? O también va con un alquiler. Explícanos cómo, ya que tengo el camión, qué pasos en los siguientes años, gastos de mantener ese camión. Alfredo, las dos preguntas van muy vinculadas, te voy a decir. ¿Por qué? La batería es el elemento más importante. Es donde puedes tener un poco más de incertidumbre, porque es algo nuevo y es lógico. Los vehículos eléctricos, el motor eléctrico, como sabéis, es un motor muy fiable. Es más, los primeros coches, los primeros vehículos automotriz eran eléctricos, o sea, antes del diésel. O sea, eso es un motor que todos tenemos en casa, una lavadora, y sabéis lo que dura el motor eléctrico. O sea, tiene una gran fiabilidad. Donde puede crear un poco más de incertidumbre es donde tú has dicho, en la batería. Por eso, nosotros cuando vendemos el vehículo, vendemos siempre con un contrato de mantenimiento. Un contrato de mantenimiento y reparación del vehículo. ¿Por qué? Porque lo que aseguramos es el rendimiento de la batería, que es un tema muy importante. Es un compromiso que tiene la marca para asegurar la autonomía. Es decir, yo te voy a asegurar la capacidad y la energía transmitida de esa batería. Y si no conseguimos esa energía, esos megavatios que vamos a entregar, pues en ese caso lo que haré es cambiar esa batería yo, ¿vale? Como una garantía. Yo te haré un estudio y te diré, mira, ¿cuál es tu ruta? Pues yo hago la ruta, no sé, 100 kilómetros hago al día, 200, bueno, hacemos el cálculo al año y lo que te vamos a decir es, pues mira, Alfredo, para la ruta que tú haces, para el trabajo que tú haces, las baterías que llevan los vehículos van a durar 7 años. Y dices, pues David, es que yo quiero hacer la amortización del vehículo en 10 años. No hay ningún problema. Podemos tener en cuenta un juego de baterías nuevo y se cambiaría y tendrías la posibilidad de trabajar, bueno, pues si te he dicho 7, pues duplicarlo a 14. Es decir, la idea es garantizar que tu autonomía sea la mínima. Esto es un tema muy importante. Cuando hablamos de autonomías al final de la vida del vehículo, al final de la vida de la batería. Porque de nada me sirve que yo el primer día, y esto pasa, cuando entregamos un camión, dice el cliente, hostia, es que nos habéis dado un camión que tiene mucha mayor autonomía de lo que nos dijisteis. Sí, hoy sí, pero yo lo que me he comprometido es la autonomía al final de la vida de la batería. Porque yo lo que quiero es garantizar tu trabajo al final de la vida de la batería, que es lo importante. Costes, que es la primera pregunta que me has dicho. Para que os hagáis una idea, el coste del contrato de mantenimiento y reparación de un vehículo eléctrico es un 30% menor que el de un vehículo diésel. ¿Y cuál es la diferencia de precio?
entre un camión, por ejemplo, de 12 toneladas de eléctrico a uno de diésel? ¿El precio facial? Sí, el precio final. Vale. Primero, cuando hablamos de precio, comentar lo que he comentado antes. Es decir, tenemos en cuenta todo y hacemos un estudio y decimos cuál es la cuota, teniendo en cuenta la subvención, teniendo en cuenta el gasto energético, teniendo en cuenta, para que se una idea, el contrato de mantenimiento y reparación, y decimos cuál es la diferencia de inversión. Esa es la manera de estudiarlo y de hacer la inversión. Para que se una idea, o sea, nos costaría un 20% más, teniendo en cuenta todo esto, de media, la inversión en eléctrico respecto al diésel. Un 20%. Cuando dices de mantenimiento y reparación, que es las revisiones entran ya en ese contrato. Revisiones, y para todo. No tendría más gasto de reparación ninguna cosa. y desgaste. La idea, Alfredo, es darte una cuota y olvidarte. Nosotros pensamos que el vehículo eléctrico tiene mucho sentido con el alquiler. Hombre, luego hay que saber luego la cuota a cuánto asciende. Sí, es lo que te Claro. comento, es decir, la cuota más la energía, nuestro objetivo es que llegue a un 20%. Hay casos en los que, y os cuento, es más interesante el eléctrico, hay casos. Antonio, Pero ¿se vende con la cuota esa o es opcional? No, Si yo no. yo no quiero el plan de mantenimiento, ¿eso qué pasa? No, porque lo que queremos, ¿sabes qué pasa, Alfredo? Es que queremos asegurar, primero, que el vehículo esté bien servido. Segundo, que la batería tenga un buen mantenimiento y que todo, porque si no, no podemos asegurar el rendimiento de O la sea, que batería. vendes el camión con eso, sí o sí. Si no, no Sí. se vende. Sí, es que es necesario. Es necesario. Y luego tener en cuenta una cosa, no os he comentado, pero nosotros tenemos la primera red que está ya certificada para reparar y mantener vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos no es un vehículo que me puedo permitirme el lujo ponerme con mi abuelo y mi padre en el garaje del pueblo y trabajar con ello. El camión tiene 600 voltios. Entonces, tengo una necesidad de tener unas medidas de seguridad para reparar y mantener el vehículo. Entonces, esto lo tiene que hacer un profesional. Y lo tiene que hacer, o sea, entenderme, es que el vehículo es seguro, pero para hacer una reparación tenemos que tener en cuenta que trabajamos con 600 voltios. Y eso tiene que hacerlo profesionales y gente que tienen los útiles y la formación adecuada. Antonio, tú como empresario, ¿cómo lo ves? ¿Te comprarías ya un eléctrico? A ver, tendría que mirar muchos factores. Por lo que escuché, veo que principalmente la opción mejor es ir al renting, quiero decir, porque ya en una cuota ya tienes la amortización y los mantenimientos y todo eso. La cuestión es que quien marca la vida útil es el concesionario, no el empresario, como autónomo. Quiero decir, muchas veces la vida útil de un camión la marcamos casi nosotros, por lo menos hasta que reviente, o tenemos esa huchita de entregar ese camión como un modo de entrega de pago inicial y después por hacer el resto. Y está ahí la duda que tengo yo. Quiero decir, ¿cuál es el nombre real a la hora de ir al concesionario? Y este es ¿cómo se llama el camión? Este es el precio de salida. Estás hablando del precio facial del vehículo, o sea, de lo que cuesta solo el vehículo, ¿vale? Sí. Bueno, o sea, el precio, para que te das una idea, son 3-4 veces el que es un vehículo diésel, para que os hagáis una idea. O sea, no hay ningún problema, pero vuelvo a decir, lo importante es ir a una cuota. Porque cuando haces la cuota y ves lo que puedes ahorrar en cuanto a electricidad, lo que puedes ahorrar en cuanto a mantenimiento, y te sale una cuota que a lo mejor es un 20% más de lo que estás pagando en un diésel, pues te puede salir la cuenta. Perdona, David, ¿he entendido 3 o 4 veces más caro que uno normal? Sí, que un diésel. A ver, Qué Basilio. pensárselo, ¿eh? Pero tener en cuenta una cosa, existen subvenciones, lo he comentado antes. Es que las subvenciones hacen posible ahora este cambio. Entonces, cuando pasamos de un lado a otro, pues... Bueno, también tenemos otro aliciente contrario, que es el precio del mercado de la luz. Seguirán siendo 3 o 4 los gigantes que manejan el precio y poco habrá de mercado libre. Y las fluctuaciones de la luz suelen ser más que las del gasóleo. Te hablo a la hora de repercutir las subidas en el servicio de transporte. Bueno, es curioso el tema de la luz, ¿eh? Es un tema del que yo, estoy leyendo últimamente y no sé si lo sabéis, pero muchas veces la mayoría de los consumidores tenemos un contrato a un año. Es
decir, cuando hay estos picos y demás, tenemos esa repercusión al año. Es decir, muchas veces, no sé si la habéis visto, ves la factura de la electricidad que hay que descifrarla, porque no es sencilla. Y dices, voy a ver cuánto ha subido que he visto en el telediario, esto y tal, y ves que no hay tanta subida. Es que muchas veces en los contratos, hay otros que no, estamos comprando una luz que ya se estableció el precio hace un año. O sea, que no existe tanta volatilidad. De hecho, es un tema que podemos, vamos, tirarnos una hora hablando del tema del precio de la luz y los mercados, porque es apasionante. Basilio, que ya levantó la mano varias veces. Basilio. Y a la hora de la seguridad en un accidente, ¿hay algún riesgo añadido por culpa de las baterías? Me refiero a un riesgo de electrocución, un riesgo de explosión. A ver, es una batería. Estamos hablando de que todo lo que incide con la batería. Nosotros cuando hablamos con los conductores le damos unas medidas de seguridad. Es decir, si hay un humo que sale de la batería, directamente salir, no hacer nada con él. Y los bomberos además saben cómo tratar este tipo de vehículos. ¿Vale? O sea que es un riesgo que está controlado y que bueno, se saben cómo solucionarlo. Y nosotros, de todas maneras, siempre formamos en cuanto a este tipo de cosas para que ver, es un vehículo seguro. Para que os idea, nosotros nunca no hemos tenido ningún problema. Hasta llevamos, para que os hagáis una idea, 1000 camiones en Europa eléctricos funcionando. Con lo cual, es una de las preocupaciones, Basilio, que muchas veces la gente lo ve y siempre está, ¿sabes? Oye, que prende fuego y tal. Nosotros no hemos tenido ningún caso en el momento. Y aún así, es un tema importante, formamos sobre ello. Formamos sobre los riesgos que existen de una batería, que son reales. No voy a decir que no, es lógico. ¿Vale? Pero también lo importante es formarlo y dotar de los medios adecuados. Los bomberos lo conocen, saben cómo tienen que hacer, cómo tienen que tratar una extinción de un incendio de este tipo y ya está. Hablabas antes de que le dabais una vida media útil, por ejemplo, a las baterías de 7 años, luego cambiarlas y tal. ¿Cuánto tiempo lleva de taller volver a cambiar las baterías al camión? Porque sabes que al transportista lo que más le preocupa es el tiempo que pasa el camión parado en el taller, que es pérdida de trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues no es mucho, te puedo decir. No sé exactamente cuánto es, pero puede estar sobre 2 horas o algo así. No es mucho. Yo creí que era un día entero, dejarlo ahí. ¿Sabéis? No sé si lo habéis visto, los vehículos, las baterías las tenemos al lado del chasis, por el lateral, se ven muy fácilmente, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante es utilizar ese utillaje adecuado, ¿vale? Que esa es la clave. Entonces, son fáciles de ver y, bueno, no tienen mucha dificultad en quitarlas. No serán fáciles de robar, ¿no? No, porque, bueno, os comento, un pack de baterías pesan 500 kilos. Pero eso para un ladrón no tiene problema. Tiene todos andarán en esta vida, exactamente. Tiene la furgoneta que aguanta el peso, ¿eh? Pero 500 kilos por cada batería y luego, bueno, que no es sencillo, o sea, tienes que 500 kilos cada batería. Cada pack de baterías. Sí. Eso entre 3 pueden con ella. Pero esos tienen que ser de Bilbao. Están entrenados ya con los palés que pesan 25, no tienen problema. Y me imagino, estoy convencido de que cuando llegáis a un cliente o un empresario o una empresa y tal, y el cliente decide apostar por los eléctricos, habrá una formación, no cogeréis al conductor de la noche a la mañana, le bajáis de un diésel y lo subís a un eléctrico y a la tira, ¿no? Julio, es que no solo eso, sino que cuando hablamos con el transportista se sorprende muchas veces porque hablamos del camión y de muchas cosas que no son el camión. Es que la conducción no es igual. Claro, es que para que te hagas una idea, invertimos mucho tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos ingenieros que se van a sus instalaciones y ven la instalación que tiene eléctrica. Y empezamos ahí a trabajar y ver qué energía tienen contratada y qué energía pueden contratar, qué red tienen. A partir de ahí vemos qué solución de carga podemos obtener. Y a partir de ahí vemos el cargador que le conviene mejor. O sea, que va a ser, porque ahora mismo en el mercado hay muchas opciones.
existen cargas alternas, cargas continuas. Nuestro vehículo, por ejemplo, carga en alterna, que es una solución pues muy barata. Carga en continua, con diferentes mangueras que pueden cargar en un cargador dos vehículos a la vez. Todo esto lo hacemos y luego, por supuesto, cuando entregamos el camión, comprobamos que todo funcione correctamente y lo más importante para nosotros es que luego hablar con los conductores, sentarnos y explicarle cómo funciona es clave, porque lo que tú has dicho, el tema de cómo funciona un vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico es muy divertido. Si habéis probado un vehículo eléctrico, lo sabéis, es muy divertido conducirlo porque consigues el par desde el par máximo desde el segundo uno. La salida en semáforo, por ejemplo, la salida en parado es muy diferente. Bueno, sí, claro, exactamente, ¿no? Incluso ten en cuenta que estamos hablando, muchos clientes, cuando hacemos estos eventos, y además incluso es una tecnología que tienen que probar, ¿no? Pues para nosotros estos eventos es la clave que provee el vehículo. Hacemos un circuito en el que tienen pendientes, ¿vale? Porque dicen esto, pero ¿cómo va a coger esta batería? Y cuando empiezan a pisar el acelerador y ven el par que tiene el vehículo y desde el momento en que lo tienen, es muy sorprendente, es muy, muy sorprendente. Y entonces a partir de ahí tienes que aprender cómo utilizar este par y no utilizarlo siempre, porque si no, aquí el consumo te puede afectar de una forma muy directa, ¿vale? Por el tema de autonomía. Entonces, la formación en la... Las ruedas te las dejas. En la primera arrancada te dejas las ruedas, vamos. Sí, claro. Es que la salida eléctrica en parado, como le pises a fondo, te pega el asiento. No, Sí. claro, por eso. O sea, Y me imagino que cargado y subiendo y eso será más mejor. ¿no? Alfredo, va fenomenal. Va fenomenal. O sea, Yo no es como... te invito un día, no sé dónde estás, pero si quieres luego fuera de antena, en Valladolid, Medina del en Campo. Valladolid, pues coordinamos un día y pruebas un camión eléctrico y vas a verlo, porque es un antes y un después, sinceramente, porque todos bajan del camión y siempre dicen dos cosas. Primero, esto es muy sorprendente y segundo, esto está aquí. Es aquí y ahora. Además, la variante, o sea, la diferencia que hay entre un... Yo, bueno, no he conducido un eléctrico, he ido de acompañante y la diferencia que se siente dentro de la cabina es muy diferente de a lo que estás acostumbrado normalmente del camión diésel al camión eléctrico. Entonces, bueno, a mí me convenció, ahora no sé. ¿Alguna duda que tengáis más por ahí? A ver. No, o sea, a todos nos gusta. A mí me encanta el coche eléctrico y no es ruido, la verdad, el motor, lo que tú quieras. El problema es todo lo que hay detrás del coche eléctrico. Ahora que dices, Estamos hablando del que no tenga garaje, ya camiones, vale, tienen naves, pero que no tenga garaje, pues lo de la calle, el 80% en este país, la gente deja los coches en la calle. Entonces yo entiendo que de aquí a 13 años va a ser muy difícil que esos coches que van a tirar el cable por la ventana tienen que evolucionar. Hombre, el día que evolucionen las baterías y que digas que en 10 minutos te carga el 80%, entonces vale, me callo, pero de momento hay que ir un poco más lento porque queremos correr mucho y digo, quieren empezar la casa por el tejado, lo único que digo, nada más. Ahora he tocado un tema, antes de que se me olvide, el tema del ruido con los eléctricos, ¿cómo lo habéis solucionado? Porque prácticamente es silencioso, entonces para peatones, ciclistas y demás es un... Hay una normativa que nos obliga a los fabricantes a emitir un ruido con un mínimo de intensidad para alertar a los peatones, ciclistas de que el vehículo está allí. ¿Vale? O sea, eso está y es una normativa que obviamente tenemos que cumplir todos los fabricantes. Entonces, aunque es muy silencioso, todavía hace un ruido. Comparado ¿Ese con lo que ruido son... lo hace el motor o lo hace un altavoz? No, lo hace un altavoz. Sí. Claro, ¿no? Sí, exactamente. No, el vehículo eléctrico no lo hace. Habéis dicho que es silencioso para el conductor y eso pues, es mucho más confortable. Hay un aspecto que nos ha sorprendido, pero habíamos hablado sobre ello con los conductores, pero los conductores que están ahora mismo trabajando, os comento que nosotros ya los vehículos tienen han hecho ya 2 millones de kilómetros funcionando. Eso es muy importante porque en 2 millones de kilómetros os podéis imaginar todo lo que nos ha surgido y los retos que nos han surgido y que hemos solucionado. Y para nosotros es un dato que habla de la experiencia que tenemos. Bueno,
Pues cuando hablamos con los conductores, aparte le preguntamos qué tal, pues muy silencioso, muy tal, y lo que nos aportan es que no vibra. Y esto es algo que es muy interesante. Estamos acostumbrados a los vehículos térmicos. Los vehículos térmicos tienen vibración. Exactamente, tienen vibración. Los fabricantes cada vez conseguimos pues un mayor aislamiento del ruido, de la vibración, pero aún así tiene una vibración. Estamos acostumbrados a ello, ¿eh? Incluso en nuestro coche, muchas veces no nos damos cuenta, pero existe la vibración. Cuando estás en un eléctrico, no hay esa vibración. Entonces, eso dicen que es, vamos, lo que está comentando es que es mucho menos fatigante. Entonces, es mucho más relajado conducir, aparte del silencio, aparte de la vibración. Y una persona que está trabajando en una gran ciudad con ruido, con el trabajar en un vehículo silencioso, sin vibración, bueno, están encantados. Y esto es una cosa muy importante y se lo hablamos mucho a todos estos, sobre todo a los dueños de las empresas. ¿Sabéis la escasez que existe en estos momentos de conductores? Es decir, esto es así. El que yo pueda aportarle a un camión eléctrico a un conductor y que trabaje en unas condiciones más confortables es un plus. Oye, ¿los camiones que tenéis ahora son específicos o hay un Renault T eléctrico? Que no lo sé. Por ejemplo, o es específico para ese modelo eléctrico. ¿A qué te refieres? te entiendo, a la nomenclatura. Sí, yo Vale, no sé, yo vale, llevo sí. el T, yo no sé si hay un Te T entiendo. eléctrico, por Sí. ejemplo, ¿me entiende? Que no lo sé. Sí Ahora que he te visto entiendo. los más Al diseño pequeños, da los de talento. distribución urbana, he visto los de distribución urbana, que son, pero no sé si ahí tenéis en grande. Te cuento. Sí, la nomenclatura es similar, lo que pasa es que nosotros tenemos, nuestra marca de eléctricos es Renault Trax E-Tech, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea, el T será Renault Trax E-Tech T, ¿vale? Normalmente ahora mismo es Renault Trax T, pues Pero añadimos... existe, me sabe, tenéis. No es que existe, sino que ayer en prensa hemos lanzado que Sí, ahí se va. abre el plazo para hacer pedidos, o prepedidos, mejor dicho, del té eléctrico. O sea, que todavía no estaba lanzado. No. Es lo que te preguntaba. Y en el caso del grande, del tráiler, también por el peso de las baterías, por ejemplo, ahora el límite está en 40 toneladas, se permite 2 toneladas más para conseguir el mismo peso de carga o queda igual en 40 toneladas. Sí, bueno, aquí ya sabes, entra otra discusión que sabéis es el ampliar o incrementar el MMA de 40 a 44, que también sabéis que también existe. Nosotros el vehículo sí que lo permite, sí que va a dar esa... Pero hay que hablar con tráfico para ver un poco cuál va a ser esa limitación. Pero vamos, en principio la DGT nos ha dicho que esas 2 toneladas serán igual. Claro, porque si no es un hándicap. Ahora No, claro, hombre. que el transporte está atendiendo a los megatrailers, los duotrailers, los tal, si vas a salir a la carretera con un tráiler y resulta que vas a poder cargar 2 o 3 toneladas menos, el cargador, con lo cual tendrá que haber un margen para que pueda competir en el mismo volumen de carga un eléctrico que un diésel, ¿no? Sí, sí. Basilio, que quería apuntar algo. No, que creo que la pregunta de Alfredo a lo que se refería era si el diseño de la cabina era exactamente el mismo y lo único que cambiaba era lo que era la propulsión. ¿No, Alfredo? Sí, porque bueno, al no llevar todo lo que lleva menos sistema, a lo mejor otra cabina más grande, tiene más piso, o no lo sé. La estructura de la cabina es similar. No sé si lo sabéis, las cabinas se estudian para 10 años, es una inversión bastante grande. Entonces, la base de la cabina es similar, lo que tiene son ciertas especificaciones derivadas del vehículo eléctrico, ¿vale? Tiene especificaciones estéticas y luego especificaciones del cuadro de mando que obviamente no es diferente del vehículo diésel. Además, nosotros, bueno, estéticamente, pues tenemos un halo de luz azul. Y bueno. Oye, ¿hay mucha diferencia en consumo de kilovatios de cargado? Porque aquí todo el mundo sabemos que se va con 40 toneladas, 30 litros, 200. En eléctrico, la potencia, la relación es muy grande, menos grande, Es de ir público cargado a vacío.
Gasta mucho más, menos. ¿Cómo va? Es proporcional a lo que pasa con el diésel. Lo mismo que pasa por el diésel nos pasa con el vehículo eléctrico, con el tema del consumo de energía. O sea, más o menos lo que conseguimos ahorrar cuando está vacío es similar a lo que conseguimos ahorrar cuando está vacío el vehículo eléctrico. Sí, hombre, tenemos que tener más cuidado, ¿no? Porque no es lo mismo que si hay acondicionado, que es el primero, que no sé qué. Cuantas más cosas, claro, no es lo mismo que aquí, pero... Bueno, esto es una de las peculiaridades que tiene el vehículo eléctrico. No sé si lo sabéis, pero el vehículo eléctrico me da la posibilidad de programar la climatización. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, si estoy cargando por la noche el vehículo y yo cojo el vehículo a las 6 de la mañana, pues yo le puedo programar a la cabina que se encienda a las 5:30 y que me deje la temperatura adecuada para salir a las 6. Y como está cargando, no va a tirar de la batería, sino que va a tirar de la red propia. Y yo voy a salir con mi 100% de batería y con mi vehículo climatizado. Eso que me permite que el gasto energético derivado de la climatización de la cabina va a ser mínimo. Hay un tema que no sé si el fabricante ha pensado en ello, porque muchas veces y no es una crítica a los fabricantes, cuando se fabrica se consulta poco al conductor. Y hoy tú sabes, los compañeros que están en la carretera saben que dentro de la cabina, que si llevo un microondas, que si como no tiene nevera le he puesto una nevera, que si llevo para una televisión, que si llevo una cafetera, que si tal. ¿Están preparados los eléctricos para ese consumo extra? Hombre, baterías tiene de sobra. Sí, baterías sí, pero si a ti, por ejemplo, te hacen un cálculo y bueno, te va a durar la batería 7 horas para el recorrido que vas a hacer, o 6 horas, o X, ¿no? No, a lo mejor Y no haces luego, 400 kilómetros, haces y luego 300, pero batería... hacen como tú, que llevas una nave espacial dentro de la cabina, ya es un consumo extra. Se tiene que tener en cuenta todo el consumo. Es decir, cuando hablamos de las baterías y de la autonomía, tenemos que tener en cuenta todo. Y lo que está comentando Julio tiene razón. Es decir, oye, yo me voy a tirar 2 noches fuera y voy a tirar de un microondas o voy a tirar de una televisión. Pues tenemos que tener en cuenta eso de cara a las baterías, obviamente, porque al fin y al cabo, igual que en el diésel, ¿eh? En el diésel sabéis que hay otra batería, que es la de servicio, la de 24 voltios, en la que se tiene que tener en cuenta esta situación. O sea, la verdad que no cambia. O sea, la vida a bordo tiene un coste. O sea, esto es así. Ahora Renault le está poniendo una segunda batería para esas cosas. O sea, yo no la llevo, pero yo sé que existe. Que para el ordenador, que para el microondas, la nevera, no sé qué, pum, batería alternativa. Y si tira solo de ahí, no tira de arrancar el camión. ¿Alguna duda más que tengáis? A ver, mi especialidad es la ruta larga, la nacional, internacional. Me preocupa un poco la convivencia del diésel y el eléctrico, sobre todo en los parkings de los restaurantes donde quedamos a hacer el descanso nocturno o el descanso diario. ¿Cómo se va a gestionar? Que vamos a aprovechar para cargar, pero la convivencia será un poco difícil al principio porque ¿dónde aparcan los diésel? ¿Dónde están los cargadores de los eléctricos o los directos que quedan sin cargadores? ¿Habrá cargadores para todos? Queda mucho trabajo por hacer, me parece. Lo estamos viendo ahora Mucho. mismo con los coches. Es decir, esto es un tema de, bueno, pues de cultura. Al fin y al cabo tendremos que ir poco a poco metiéndonos en la cultura de los vehículos eléctricos. Es decir, oye, hay un sitio solo para eléctricos, pues no tendremos que utilizarlo. Es como cuando vas al supermercado y ves un sitio para minusválidos y no aparcas ahí, obviamente, ¿no? Es un tema de cultura. Tendrá que ser así, no queda otra. Entonces, poco a poco, tener en cuenta que esta cultura se irá implantando y será algo normal. Pero vamos, esto es algo que tiene que... vamos a ir a dar este paso. Cada vez más esta situación de tener un vehículo eléctrico lo vamos a llevar todos. Entonces, poco a poco veremos que necesitamos esa carga. Cada vez más necesitaremos puestos de carga en las plazas de garaje, será más habitual. Y tendremos que interiorizar esta necesidad de que si tengo un puesto de carga aquí y yo tengo un vehículo diésel, pues no puedo aparcar ahí. Pero David, ¿no te da la sensación, yo a lo mejor estoy equivocado, de que el futuro va a ser media distancia, corta distancia eléctrico, larga distancia pila de hidrógeno? Sinceramente.
¿No piensas que se quitan muchos problemas de golpe? Te cuento un poco, a ver. ¿Y por qué la apuesta de baterías y por qué la apuesta de la pila de hidrógeno? La batería es una tecnología muy eficiente. Para que os hagáis una idea de la energía que yo saco de una fuente de energía eléctrica, estamos hablando solar, nuclear o eólica, a la rueda le llega a un 62% de la batería. No sé si pensáis que es mucho o poco, pero es un 62%. Con la tecnología de pila de hidrógeno, o hidrógeno, digo pila de hidrógeno porque sabéis que el hidrógeno también lo puedes utilizar como combustible para quemarlo, ¿vale? Pero aún así emites CO2 y NOx, con lo cual no es una solución sostenible. Ese porcentaje de eficiencia está en torno al 15%. Es decir, siempre que puedo utilizar la batería y me dé la autonomía, la batería va a tener sentido. Cuando yo no voy a poder hacer esta autonomía, cuando no pueda poder llegar a esta autonomía, el hidrógeno me va a dar servicio. O sea, va a ser un mix. Que parece que hay una competición. ¿Hidrógeno o no? No, Las dos alternativas, exactamente. a uno, a otro. Exactamente. ¿Hay inversión? ¿Hay que hacer doble inversión? Sí. Pero si queremos quitar los fósiles, no van a desaparecer. De aquí a unos años no habrá ni una puñetera gasolinera. Se ha escrito mucho. Imagino que. Pero es que parece que si una está la otra, parece que no pueden convivir. Es tan fácil como que para unas necesidades hará falta hidrógeno, para otras eléctrico. Punto, no hay más. Pero aquí parece que a la gente le gusta discutir por todo. ¿Algo más? Una Antonio. pregunta. Sí. ¿Será fácil robar la electricidad de la batería? Lo veo complicado. Joder. Antonio, mi opinión, lo veo complicado. Es como decís antes de la batería, ¿lo podéis robar? Si se puede robar, no sé, 500 kilos y además con ciertas medidas de seguridad. No, creo que Antonio a lo que se refiere ahora es muy fácil sí, quitar el y muy gasoil. habitual robarte el gasoil. No, dímelo a mí, que la semana pasada. Si se va a poner uno al lado, y te va a pasar la carga de tu camión al suyo. Actualmente es difícil. Actualmente lo veo difícil. Sabéis que bueno, que estamos en un país de picaresca y siempre hay gente que está pensando cómo, pero. De todos modos, seguro que para poder conectar unas baterías y pasarlas a las del otro camión tendrá que hacer mucho ruido. No como ahora que te roban el gasoil y no te enteras. ¿Alguna pregunta más? ¿Que os quede alguna duda? Por mí ya está todo dicho. Muy bien, pues. Julio, Adelante, Antonio. Lo hice la pregunta al principio. Más o menos ya tenéis preparado un dossier del tiempo de inclusión de los tipologías de vehículos. Ya Sí. sabéis en qué fase estáis para la larga distancia, me refiero. Es decir, para la ruta larga. Tenemos un planning porque obviamente todos los sectores se tienen que ir incorporando de forma paulatina, ¿vale? Ahora, como os he dicho, estamos muy enfocados al tema de distribución desde ayer ya estamos enfocados también al transporte regional con la tractora que os he comentado, el T. La larga distancia, como hemos comentado, sería a través de la pila de hidrógeno y estamos hablando sobre 2026 cuando lo tendremos. 2026 son dentro de 4 años. O sea, es que cuando hablamos de fechas muchas veces parece que. Pero 4 años. Muy bien, pues queremos darte las gracias, David, por haber respondido a este sumarísimo interrogatorio que te hemos hecho. Espero que te hayas sentido cómodo, que no te hayamos hecho ninguna pregunta incómoda, pero bueno, solo tratamos de responder a las dudas que pueda tener cualquier conductor, cualquier cliente o cualquier persona del mundo del transporte, ahora que el eléctrico está en pleno auge, y resolver aquellas dudas frente a la combustión, porque los cambios sabes que siempre generan dudas y está bien aclarado. No, al revés, agradeceros por mi parte. Agradeceros porque esto que estamos haciendo, y cuando lo escuchen en vuestros oyentes, facilita. Y como os he dicho, nuestro objetivo ahora mismo es facilitar este cambio y responder estas preguntas porque son muy comunes, es normal, es un cambio de paradigma. Muy bien, pues muchas gracias, David, gracias, Antonio, gracias, Basilio, gracias, Alfredo,
Hasta aquí el programa de hoy.